ese tipo de colectivos, ¿no? Ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero es muy común escuchar, por ejemplo, con los inmigrantes que atacan las fuentes de trabajo, o que se inmiscuyen en cuestiones políticas cuando opinan sobre la política nacional, o, o un niño pobre que es una carga, para el sistema porque tienen hijos para acceder a planes sociales o a algunas prebendas, o ese tipo de discursos, ¿no? Sí, qué interesante, Guillermo, poder hacer un análisis de discurso, porque muchas veces, como dice Guillermo, están enmascarados y no lo vemos. Tenemos que hacer un análisis de ese discurso para poder realmente desentrañar el sentido y el significado de lo que están diciendo. Me parecería, yo al principio cuando ellas presentaron el proyecto pensé en una encuesta, un poco en base a la pregunta que ellos y ellas tenían de, bueno, si son o no aporofóbicos, pero también sería muy interesante poder estudiar, hacer un estudio de análisis de discurso, hacer un recorte, bueno, depende si es en el ámbito educativo que ustedes van a investigar, pero me parece súper interesante, y más hoy en día, ¿verdad? Porque también se empiezan a sofisticar los discursos y resulta muchas veces difícil de desentrañarlos. Pasa con diferentes formas de discriminación, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero de todas maneras, ellas y Federico tienen que identificar cuáles serían las características, ¿verdad?, de lo que es la aporofobia, qué dimensiones tiene, cómo se expresa, qué indicadores tiene para que ellas puedan, si llegan a hacer un análisis de discurso, identificar que estamos ante la presencia de un discurso aporofóbico. ¿Es por ahí, Guillermo? Sí, este, porque a veces, digamos, la forma de estigmatizar, digamos, puede adquirir diferentes formas, ¿no? Hasta se ha pretendido darle hasta conceptos científicos, digo, este, y, en fin, no se me ocurre ahora ningún ejemplo práctico. Me viene a la mente simplemente, por ejemplo, cuando hubo el ataque a las Torres Gemelas, se le preguntó a la población negra, en relación a la población árabe, si había que una persona que venía de un país árabe había que prestarle atención y pedirle mayores requisitos y demás, y después de hacerles toda esa consulta, la infinita mayoría decía que sí, y después le preguntaban si eso no era lo mismo que pasaba con ellos en la década de los 60, 50 y 70, ¿no? Y caían un poco en la cuenta que estaban de alguna forma estigmatizando y cayendo en ese discurso discriminatorio, ¿no? Simplemente porque una persona venía de un país árabe o porque tenía rasgos árabes. Es decir, cómo de alguna forma se puede enmascarar en un supuesto peligro, o de alarma. Creo que los chicos lo trabajaron y lo dijeron, insinuaron, ¿no? Como que es un peligro para la sociedad, o que es una carga. Eso creo que lo comentaron, ¿no? Sí, sí, lo comentaron y me parece súper interesante que puede ser una carga tanto para un peligro o una amenaza, ¿verdad? En términos de seguridad, pero también el tema de que es muy presente en muchos discursos de la carga social que implican los planes de, ¿no?, de protección social focalizados hacia sectores vulnerados de la sociedad. A mí me parece un tema súper interesante que va a generar, aparte en este curso, me doy cuenta que ha despertado mucho interés. Yo no quiero robarle tiempo al otro grupo que va a presentar, no va a quedar aquí la discusión, porque seguramente a medida que el grupo vaya avanzando en la problematización, en encontrar las dimensiones de la porofobia, de los indicadores y demás, vamos a poder ir debatiendo sobre el tema. Es más, también está la invitación que si algún otro grupo lo quiere estudiar, si no tienen tema de investigación, también pueden hacerlo, porque pueden verse un tema desde diferentes ópticas, desde diferente marco teórico, con diferente metodología, ¿verdad? O también sumarse a un equipo que ya está. Estaba pensando un poco en los discursos asistencialistas o populistas, por ejemplo, que muchas veces vemos que están dirigidos a sectores pobres de la población, ¿verdad? Y sin embargo, en realidad también hay una carga discriminatoria, ¿verdad?, hacia esos colectivos.
Profe. Sí, Karen. No, que también está, hablando de ese mismo tema, está el hecho de el creer que si vos provenís de una familia pobre, o sea, no vas a estudiar igual que tus padres, no vas a seguir una carrera, no te vas a formar, como esa creencia de que si sos pobre, no podés llegar a tener una carrera y una profesión, que también eso es una discriminación, digamos, ¿no? Creer que por ser pobre vos no vas a poder afrontar lo que conlleva a tener una carrera. Claro, por eso hoy en día se ha revisado el concepto de pobre y de pobreza, ¿no? Y no es un estado inherente al sujeto, sino que no es una condición inherente al sujeto, sino que es un estado transitorio, modificable y que tiene causas sociales. No tiene causas individuales, sino sociales. Un tema sumamente interesante, vamos a seguirlo discutiendo, debatiendo. Yo quiero felicitar al grupo que presentó, felicitar también a los compañeros y compañeras que participaron, y bueno, darle lugar al otro grupo para que pueda presentar también. Y, y seguimos las próximas clases hablando sobre esto, ¿sí? ¿Quedó claro la orientación que le di al grupo de cómo seguir? Muchas gracias, profesora. Sí, Muchas gracias, a profesora. Ya ustedes. quedó todo anotadito para seguir. Vamos igual a ir avanzando. Gracias a ustedes por presentar este tema y el esmero que Sí, demostraron. lo vamos a mejorar. Sí, seguro, siempre vamos a ir mejorando. ¿Qué les iba a decir algo antes de terminar? Bueno, a medida que vayan presentando, voy a ir después subiendo la siguiente consigna para los grupos, pero para los grupos que ya presentaron, pero no quiero tampoco desfasar el ritmo del grupo, y más este que es muy numeroso, tengo que ser organizada con los tiempos. Entonces, mientras tanto, sigan buscando antecedentes, busquen eso que yo les decía, las dimensiones del concepto aporofobia, que es un concepto muy amplio, muy abstracto, qué dimensiones puede tener, cómo se puede operacionalizar, y las preguntas, ¿verdad? Porque las preguntas que presentaron son muy interesantes, pero que sean preguntas que puedan ser respondidas en el marco de una investigación pequeña que vamos a hacer en este curso, ¿sí? De repente hagan un recorte espacio-temporal limitado al universo del ser del este o de algún lugar educativo que ustedes tengan acceso, ¿sí? Bien, muy bien, gracias. Muchas gracias, un placer, me encantó escuchar la presentación. Bien, ¿quién va a seguir ahora? ¿Qué grupo va a presentar? Hola. ¿Están ahí? Sí, profe. Aquí, bueno, Guillermo, ¿te toca a ti? No. Guillermo ya presentó. No, Federico presentó. ¿Quién le toca ahora? ¿Guillermo? No, profe, nosotros hoy no. Solo me contestaste. ¿Quién presenta entonces? Que decían que había otro grupo. Pues yo apuré al primero para darles lugar. Había otro grupo en el chat, pero Sí, como había otro borraron grupo. los chats. Sí, ¿dónde está el grupo que iba a presentar? Me parece que era el grupo de Johnny Creciente, pero no lo veo conectado. ¿Qué le pasó? A ver, yo no lo veo tampoco. Johnny, ¿no estás? No. ¿Y quién estaba con Pensaron que como se cortó la clase que no iban a volver a ingresar. Tal vez fue eso. Bueno, está. Bien, qué lástima, qué lástima. Bueno, escúchenme una cosa. No le cosa. están llegando los mensajes a Johnny. ¿Están entrando? ¿Cómo? Que no le están llegando los mensajes. Tal vez se quedó sin internet o algo. Puede ser, estábamos preparando para presentar, pero Johnny no pudo, no sé, desapareció de la nada y está. No lo vamos a presentar sin él, es un cuarto del equipo prácticamente. Ah, porque están acá el integrante, un cuarto del equipo. Sí. La suma, el todo no es igual a la suma de las partes, aparte. Por eso. Bien. Bien, no hay problema, no se preocupen. Vamos a hacer lo siguiente. Son las 13 horas. Nos quedan, ¿cuántos minutos? ¿Alguien sabe? Pues llevando la cuenta de cuánto nos quedarían de tiempo. 20 minutos, profe. 20, genial. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta de cómo seguir adelante con los proyectos? ¿Tienen alguna duda? Porque
si no tienen dudas, capaz que lo que podemos hacer es, yo con ustedes terminé lo de Bourdieu, ¿verdad? Ya hicimos el análisis del texto. ¿Sí? Sí, profesora. Está. ¿Quieren? Entonces, lo que vamos a hacer, vieron que yo le subí a la plataforma Emilio Durkheim, que es un sociólogo francés que está dentro del programa de sociología de primero, que es un clásico de la sociología, y que, bueno, y no quiero dejar pasar de por lo menos que veamos las reglas del método sociológico, la división del trabajo social, que son 2 obras importantísimas de él, y así vamos recorriendo también la bibliografía del curso. ¿Qué les parece si hago una introducción en estos minutos que quedan o están muy cansados? ¿Cómo se sienten para seguir? No, está bien, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. Esta vez estamos bien, pero no sé, se fue la mitad de la clase. Ah, que se fue la mitad del grupo. Tenemos 36 de 40 y algo. Ah. Claro. Profe, disculpe, yo estoy en CREA ahora y quería saber en qué parte subió ese material de Durkheim. En la bibliografía, a ver, déjame chequear, porque supuestamente lo subí a todos los primeros del CERF. A ver, el de ustedes es el CREA 2, ¿no? El Sí. Sociología, este es el B, Sociología 1 es el de ustedes. Esperen un poquitito. Porque no tengo, en CREA no los tengo no los tengo por primero B, sino por 1, 2 y 3. Y en SGE los tengo por un código, no sé. Tengo que recordar cuál código es cuál. A ver que ya sea. Bueno, está en la bibliografía. Si no llega a estar en la bibliografía, lo vuelvo a subir. Porque la idea era, a ver, ya me abrió. La idea es compartirlo en la carpeta que venimos trabajando. Esperen que está medio lenta la conexión. Y ya verifico que esté. Se me cortó una parte del audio. Porque ya te confirmo si está. La idea mía era subirlo en epistemología de las ciencias sociales, porque seguimos estando en el módulo 1, porque el libro, si bien Durkheim tiene una obra muy extensa, ¿me escuchan? Sí, voy a sacar el video. Sí, voy a sacar el video para... No, se lo escucha perfecto. Pero igual voy a sacar porque veo que una compañera... Ahí está. Si bien Durkheim tiene una obra muy amplia, muy extensa, incluso obras publicadas póstumamente después de su fallecimiento, este libro, el primero que vamos a ver, que se llama Las reglas del método sociológico, no está, ya se lo subo. Pensé que, menos mal que me preguntaste, porque me ha pasado ya que comparto libros, porque tengo la opción en CREA de compartir a varios grupos al mismo tiempo, pero en alguno me ha quedado, ya lo comparto así no me olvido. Les decía, entonces este libro que vamos a ver sigue siendo un libro sobre epistemología, sobre el tema que trabajamos con los primeros autores. Entonces, este libro está dentro del módulo 1, ¿tá? Que ya lo subo. Después vamos a ver otro libro de Durkheim, que es La división del trabajo social, que ya no es epistemológico, ya tiene que ver más con el análisis, o sea, ya no sería teoría sobre cómo se construye el conocimiento, sino sería una teoría sobre lo social. ¿Se acuerdan cuando vimos la diferencia entre la teoría del conocimiento y las teorías sobre lo social? ¿Se acuerdan de eso? No. Bueno, cuando vimos Bourdieu, la ficha de Bourdieu, Passerón, al principio yo hice una aclaración, que los autores la hacen, ¿verdad? De que es importante diferenciar, estoy buscando el libro acá, sociología, que una teoría que refiere a cómo se construye el conocimiento tiene que ver más que nada con aspectos epistemológicos, ¿verdad? De los requisitos importantes a seguir para la construcción de ese conocimiento científico, en este caso sociológico. Que no es lo mismo que decir que es una teoría de lo social. Una teoría de lo social, por ejemplo, podría ser la que presentaron las compañeras, una teoría sobre la aporofobia, sobre un fenómeno de la sociedad que busca explicar ese fenómeno de la sociedad. Pero no es una teoría de cómo se construye el conocimiento sobre la aporofobia. ¿Se entiende? Es como medio trabalengua. ¿Se entiende ahora? Pregunta. Eso,
leí algo de teoría de alcance medio. Esta de aporofobia, ¿en cuál categoría entraría? ¿Entraría como Bueno, podría ser una teoría de alcance medio. Muy buena pregunta eso, porque dentro de las teorías, ustedes saben que tenemos teorías con diferentes niveles de abstracción, ¿verdad? Mientras hablo estoy buscando el libro. Anthony Giddens, esperen un segundito. Entonces, el máximo nivel de abstracción a nivel teórico, es un poco como encasillado sería esto, ¿no? Es a modo analítico, porque en realidad dentro de un paradigma, sería el paradigma, ¿no? En máximo nivel de abstracción teórico podemos encontrar lo que se llama paradigma. Pero hay que tener cuidado con el tema de paradigma, porque definiciones de paradigmas hay muchas, ¿verdad? Pero nosotros en el curso, a modo de comprensión sencilla del concepto, decimos que es una teoría de máximo nivel de abstracción. Debajo de lo que se denomina paradigma, encontramos teorías generales, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, la teoría de Durkheim, que vamos a ver sobre la división del trabajo social, ¿verdad? Esa es una teoría a nivel general, porque habla del funcionamiento en general. Pero si yo quiero analizar un fenómeno como la aporofobia, que es más específico, ¿verdad? Ahí ya estaría en una teoría de alcance medio, o incluso podría ser una teoría sustantiva. Teoría de alcance medio es un término que acuñó Merton, ¿verdad? Para definir esas teorías que no tienen un nivel tan amplio de abstracción, pero que son teorías que explican un fenómeno de la realidad, pero más específico. No sé si fui clara, ¿se entendió? Entonces, ¿sí? Está. Cuando hacemos un marco teórico en una investigación, ahí quedó ya subido el libro. Voy subiendo de a poco, no le quise subir el de la división del trabajo social porque lo voy a poner en otra carpeta. Cuando hacemos un marco teórico en un diseño de investigación, voy a poner la pantalla. Cuando hacemos un marco teórico en un diseño de investigación, tenemos que tratar de que las teorías en sus diferentes niveles de abstracción se correspondan entre sí, lo que se llama que haya consistencia. Yo no puedo seleccionar una teoría general que explique las grandes regularidades o fenómenos dentro de una sociedad, y después, para explicar el fenómeno de la aporofobia, por ejemplo, en este caso, que contradiga mi teoría general. Tiene que haber una consonancia entre la teoría del alcance medio, teoría específica, teoría del alcance medio y teoría general, porque si no, entraríamos en porque más allá de que tienen diferentes niveles de abstracción, pero deben contenerse una dentro de la otra. ¿Se entiende eso? ¿Más o menos? Más o menos. Sí, más o menos. Ahí está. Si yo entiendo la realidad de una manera, ¿se acuerdan cuando al principio hablábamos de que, bueno, uno según cómo mire la realidad y cómo entienda la realidad? Ah, bueno, acá me está diciendo Tamara de hecho. No hay problema, lo presentan la clase que viene, quédense tranquilos, decirle que no se preocupe allá. Cuando pensamos en términos de paradigma, la realidad, que es el nivel más abstracto o más amplio de conceptualización acerca de lo que es el universo, es que nos paramos desde un lugar para entender ese universo, es decir, sobre todo lo que tiene que ver con cómo yo me sitúo frente a esa realidad que quiero conocer, siempre pensando en términos científicos, ¿verdad? Si yo concibo que esa realidad es externa a mí, que está separada de mí, que si yo la observo, no la modifico, ¿verdad? Y si esa realidad observada a su vez no me modifica cuando yo la observo, si puedo captar el fenómeno tal cual es, pues vayan escuchando todo lo que yo les voy diciendo, voy a tener una relación con ese objeto que quiero conocer de una manera. Pero si yo concibo que la realidad es construida por mí junto con otros y otras, y que si yo observo esa realidad me modifica, pero al mismo tiempo también la modifico, estoy viendo la realidad desde otro lugar. ¿Se entienden las diferencias? ¿Recuerdan cuando estudiaron en filosofía eso, verdad? Cuando estudiaron cómo el concepto de verdad, el concepto de objetividad, ¿se acuerdan? Sí, el concepto de verdad yo me acuerdo, sí. Bueno, y Margarita, cuando la profesora o el profesor te decía, es posible
¿Existe una sola verdad? ¿Es posible llegar a una verdad absoluta sobre el mundo, sobre el universo? ¿Qué No. contestaban ustedes? Que no. Que no, porque es un tema, una construcción que uno hace acerca de la realidad. O sea, que la realidad es algo que está, pero no es aquello que uno ve. Uno da por sentado que es verdad, aquello que es comprobable o que se puede ver o que se puede comprobar. Y había muchísimos más matices y se fue para todos lados. Ahí aprendí que la realidad era una construcción, que no era un tema de... Bueno, pero todo depende de cómo vos concibas. Si vos pero aparte, depende de cada uno, ¿no? Es muy subjetiva. O sea, yo puedo ver cierta cosa de cierta forma y tener cierto concepto, y otra persona que ha vivido de otra forma y tiene otra realidad ve lo mismo, pero de otra forma, con otro concepto y con otra realidad propia, digamos. Claro, pero porque vos aceptás de que la realidad es construida, como dijo Margarita, intersubjetivamente. La realidad es construida, y vos decís, Karen, que la realidad puede ser interpretada de diferentes maneras según desde la perspectiva de donde se mire. Ese es un paradigma. Sí. Este paradigma se llama interpretacionista. Pero hay otro paradigma, que es el positivista, que es el paradigma al que pertenece Durkheim, el autor que vamos a ver, que ellos creen que hay una realidad afuera, exterior, externa al individuo, y que esa realidad es posible ser observada, y que podemos construir acerca de ella una verdad. Entonces, vieron que son dos posturas diferentes. Por eso son dos paradigmas diferentes. Podría ser por el hecho de que si yo observo algo que a mí no me afecta o que yo no lo he vivido, no voy a tener un concepto, ¿cómo puedo decirlo? Como que el concepto que yo me voy a crear sobre esa situación no va a estar contaminada por mi vivencia. Pero si en cambio yo lo que quiero explicar es algo que yo lo viví, digamos que ahí no voy a poder ser tan objetivo. O va a ser más difícil que yo sea objetivo. Bueno, ahí entras en el tema de la objetividad. ¿Es posible ser objetivo? Si partimos de que la realidad es intersubjetiva, es dinámica, y si yo a medida que voy observando la realidad también la modifico, y más la realidad social, la realidad también me modifica, porque yo al estudiar, perdonen que mencione tanto pero me gusta conectar las cosas que vemos en clase con lo que vemos teóricamente, ¿no? Si yo estudio la aporofobia y empiezo a tomar conocimiento sobre la aporofobia, sin duda que como sujeto me va a estar afectando, por más que yo reflexione permanentemente. Por eso los autores hablaban de que es necesario, ¿no? Bourdieu y Passerón, hablaban de que es necesaria una reflexión permanente, porque el sentido común, los prejuicios, los preconceptos pueden estar en cierta manera contaminando mi mirada sobre esa realidad, pero también tengo que ser consciente que es así. Yo digo, hay una realidad objetiva y yo puedo verla porque no me afecta. Ellos dicen que no es posible, que la realidad es construida intersubjetivamente y que por lo tanto, si yo observo esa realidad me modifica y yo a su vez también la modifico. Por eso es necesario ir permanentemente teorizando, reflexionando, examinando, encontrar errores, buscar la fuente del error. Por Profe, eso, sí. Nosotros, por ejemplo, en la especialidad mía, en teoría y metodología de la historia, vimos un autor que planteaba el tema de que la objetividad no se puede, pero en sí la subjetividad está dividida en dos, la subjetividad buena y la subjetividad mala. Una subjetividad que está basada en pruebas y hechos y la otra en prejuicios y razonamientos propios. Más o menos se podría decir que en sí la objetividad no existiría, pero sí la subjetividad tiene que ser, o sea, esto sería subjetivo todo, pero tenía que ser de una forma, digamos, comprobable lo que uno está diciendo. Puede ser. Bueno, en realidad lo que buscamos cuando hacemos, si nos paramos desde el paradigma interpretacionista, ¿verdad? Asumimos que nuestra subjetividad está interfiriendo en esa realidad, y lo que tratamos es, y a su vez que la mirada que nos ofrece el sujeto que estamos observando también es parte de su subjetividad. Por eso no esperamos que nos diga la verdad, sino que nos diga lo que piensa o siente sobre su propia realidad. Pero como investigadores, como sociólogos o sociólogos, lo que tenemos que hacer, pero tú como historiador en este caso, tendrías que construir un discurso de segundo grado, ser crítica, analítico en respecto a, bueno, mi subjetividad está afectando mi mirada sobre esa realidad, y bueno, y construir un discurso que se desprenda
de lo que dicen los sujetos de su propia realidad, pero que no sea la misma, porque vos estás construyendo conocimiento. Por lo tanto, no podés decir lo que ellos dicen. Tenés que hacer una elaboración teórica a partir de tu marco teórico sobre eso que están narrando tus sujetos. Entonces, yo no sé si es subjetividad buena o mala, yo no pienso en esos términos. Lo que nosotros desde la sociología decimos de que cuando uno investiga debe despojarse de todo preconcepto, prejuicio, prenoción y supuesto, o ideas que por lo menos aparentan ser, como decía hoy el compañero Guillermo, ¿no? Aparentan ser científicas, pero en realidad es pseudociencia. Usan un vocabulario que aparenta ser científico, terminología sofisticada, pero que en realidad se sustenta sobre prejuicios sociales. Eso es lo que tenemos que despojarnos, ¿verdad? Pero siempre estar presente de que la subjetividad está operando y que mi subjetividad afecta esa realidad y la modifica, y de eso hay que estar consciente y ser reflexivos al respecto. Y siempre eso va a estar tenido, siempre la construcción de ese discurso científico que aspira a una objetividad, siempre va a estar, en cierta manera, teñido por nuestra subjetividad. Es como un proceso dialéctico, ¿verdad? Y por eso también es progresivo, siempre es susceptible de ser modificado, siempre es provisorio. No sé si te quedó claro mi postura. No, Sí. sí. Y no sé si es muy diferente a la de ustedes. Quizás a veces lo que sucede también es que llaman las cosas de diferente manera, pero en el fondo podemos estar hablando de lo mismo. Por eso es tan importante también definir los conceptos, ¿no? ¿Qué se entiende por subjetividad? ¿Qué se entiende por objetividad? ¿Qué se entiende por verdad? ¿Es posible o no es posible? Porque ahí es cuando nos damos cuenta que estamos hablando sobre lo mismo. Pero a veces hay, y más las disciplinas, hay disciplinas que, bueno, que tienen otro recorrido histórico que hace que también su lenguaje sea diferente, ¿no? Porque cada disciplina tiene su propia episteme y por lo tanto su propio lenguaje que define ese episteme, pero no sé si hay subjetividad buena o mala, nunca lo había escuchado de esa manera, o sea, nosotros no lo trabajamos de esa manera, pero... Igual hace tiempo lo trabajamos y no me acuerdo muy bien del tema, Claro, así que puede ser que quede un poco inventado también. Claro, proviene más de la filosofía, pero no de la ciencia, ¿no? De la ciencia no concibe subjetividad buena o mala. Pero no sé cómo lo están enfocando, no quiero entrar en un terreno que no sé desde qué lugar lo están abordando en la historia. Pero sí, tener presente eso. Por eso, no sé si fui clara en ese sentido, ya nos quedan 7 minutos, que tenemos, según como veamos y entendamos a la realidad, ¿verdad? Y la relación que podemos tener como investigador o investigadora sobre esa realidad, es desde qué paradigma nos paramos. Y en función del paradigma van a ser las teorías, ¿verdad? Si yo concibo que el universo se comporta de una manera regular, que existen leyes que lo gobiernan, y esas leyes es posible de descubrir a través de la investigación científica y determinar, y a través de esas leyes también puedo determinar el comportamiento de los sujetos, me voy a parar en un paradigma. Pero si yo entiendo de que en realidad el universo es diverso, múltiple, y lo que busco es la singularidad y captar esa multiplicidad y no la regularidad, me voy a parar desde otro lugar. Sí, Margarita. No, acaba de llegar la luz a mi casa y se enciende un aparatito a casa, no fui yo. Acá. Entonces, y un poco respondiendo a lo que preguntaba el compañero, que no vi quién fue que preguntó sobre las teorías de alcance medio. Entonces, en un término de correlato, las teorías que integran un paradigma no deben contradecir el paradigma sobre el que se sostienen. Lo mismo que las teorías de alcance medio no deben entrar en contradicción con las teorías generales que la contienen. ¿tá? En este estudio, en esta investigación, nosotros no creo que entremos, si bien vamos a abordar en el curso teorías generales, pero cuando ustedes aborden los proyectos de investigación, seguramente lo miren a ese fenómeno desde una perspectiva de alcance medio, ¿verdad? O teorías más sustantivas. Pero hay autores, por ejemplo, que dicen que, como Feyerabend, que es un filósofo de la corriente del anarquismo epistemológico, que habla de que ya ni siquiera el concepto de paradigma se puede utilizar, que el paradigma es un concepto tan abstracto, tan genérico, que no comprende la verdadera realidad de lo que es la comunidad académica. El concepto de paradigma fue discutido por Kuhn, no sé si ustedes lo han escuchado hablar, Kuhn,
en filosofía. No, para nada. Bueno, él lo que dice que en una comunidad científica es imposible que coexistan, en un tiempo histórico determinado, coexistan diferentes paradigmas, diferentes teorías, ¿verdad? Que cuando un paradigma tiene la hegemonía, los otros caen. Y si ese paradigma deja de explicar el universo, cae y es sustituido por otros. Pero, sin embargo, Merton, por ejemplo, que es uno de los que habla de que instauró el término de teoría del alcance medio, dice, bueno, que es posible que existan más de un paradigma, que coexistan en la ciencia, en la academia, más de un paradigma, y lo vemos nosotros hoy en día, ¿no? De que incluso en un diseño de investigación nosotros podemos usar metodologías cuantitativas que son propias del paradigma positivista, con metodologías cualitativas que son propias del paradigma interpretativo constructivista. Y podemos perfectamente hacer un diseño interesante, lo que pasa es que miramos diferentes aspectos de la realidad. Y no entramos en contradicción. Es como ver diferentes dimensiones de un fenómeno, ¿verdad? Aspectos más vinculados a características y otros aspectos más vinculados al significado. Sí, Guillermo. No, Kuhn no fue el que criticó el proceso a Popper, ¿no? El proceso de falsación y la definición de paradigma, ¿no? Popper el de falsación y Kuhn el de paradigma. Popper el concepto de falsación. Disculpe que le interrumpa el tema, está muy interesante, pero con mis compañeras estábamos ahora, las compañeras del proyecto, estábamos viendo el tema que elegimos y no sé si usted nos podría decir si el tema para la asignatura está correcto. Bueno, el tema que elegimos es el comportamiento de la sociedad a través del coronavirus. Ajá. ¿Qué sociedad en particular? Porque es muy amplia. En el Uruguay en sí estamos abarcando varios temas. Abarcamos el tema de la educación, la economía, la población anciana. Muy amplia. Sí. Entonces queríamos ver si nos podría orientar o si estaba correcto el tema o no sé, porque empezamos a buscar material y es como que hay millones de cosas, entonces no sabemos en qué enfocarnos bien. Bien, sí, es un tema que se está escribiendo mucho, por eso es importante ir a fuentes académicas. Claxo, como suena, tiene un observatorio coronavirus, ahí puede ser que encuentren algo interesante. Sé que Boaventura de Sousa Santo, que es un sociólogo portugués, escribió también sobre el coronavirus, digo desde una perspectiva sociológica, ¿no? Porque van a encontrar mucha cosa sobre coronavirus. Tendrían que hacer un recorte porque es muy amplio. Dentro de la educación ya es amplio. A ver, ¿qué les interesa del coronavirus a ustedes? ¿Qué les gustaría explorar? Dentro de sociología de la educación, ¿qué puede ser que les guste? ¿Qué preguntas se han hecho, por ejemplo? Y el tema de la educación, de cómo se está estudiando actualmente, es un tema muy interesante porque es nuevo es nuevo para todos. Tanto en docentes como en alumnos, la verdad que nos ha revolucionado esto de la tecnología y el estrés que nos causan, porque es impresionante. Profe, se le silenció el micrófono, no la estoy escuchando. Bien, sí, sí, ahora no me doy cuenta que tengo el micrófono apagado. Sí, es muy interesante. Bueno, esa es una dimensión que ustedes pueden explorar. Son varias, ¿verdad? Por ejemplo, el estrés en estudiantes, el estrés en docentes ante el uso de las plataformas digitales en el marco del coronavirus, o en el marco en realidad no del coronavirus, sino en el marco del encierro por la pandemia, ¿no? Sí, tendrían que definir, ¿cómo no? ¿Pueden estudiarlo? Sí, por supuesto, muy interesante, ¿cómo no? Y aparte se va a necesitar mucha reflexión sobre todo esto. Bárbaro, muchas como gracias. Yo decía al principio, uno va aprendiendo la marcha, ¿no? Del estrés, del cansancio. Porque el fin de semana quería ponerme a trabajar y dije, no, yo voy a cuidarme un poco porque si no me doy cuenta que estoy muy cansada, estoy muy destrozada, porque yo no sé si les conté que había escuchado, el otro día escuché hace como 2 semanas ya, una investigación. Y eso pueden usarlo, entren en la Universidad de Clemson en Estados Unidos, que estudió